vencer el miedo ahora. Nunca fue por dinero, hay cosas que no puedes comprar. ¿Cómo están, queridísimos amigos que nos sintonizan hoy a través de YouTube? Estamos aquí en el tercer capítulo de este programa Sinceros, un programa que busca conocer la realidad de nuestros entrevistados, que busca que ellos se sinceren ante el micrófono y, por supuesto, ir interiorizándonos en problemas que afectan a la provincia del Choapa, en diferentes problemáticas, perspectivas y puntos de vista que nos ayudan a pensar en los grandes desafíos que tenemos y, por supuesto, en cómo darles solución. Hoy día me acompaña Fabián Prunster, profesor de educación física, una persona que tiene mucho para contarnos, que ha pasado por muchas cosas también, servicio militar, digo, en Suiza, y otro sinfín de aventuras, andanzas y, por supuesto, también mucho conocimiento con respecto a lo que es la educación física y la salud. Fabián, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy feliz por la invitación. Siempre cualquier ventana para poder hablar sobre la importancia de la actividad física en nuestra sociedad es importantísima, así que cuando me invitaste creo que lo habré pensado un segundo conmigo mismo para poder organizarme y venir desde Viña del Mar, que es donde estoy viviendo actualmente, a poder hablar contigo. Bueno, les cuento que Fabián es salamanquino, estudió acá y se fue, por supuesto, a estudiar a Viña del Mar. Uno de los grandes desafíos es tener educación superior acá en la provincia también. Primero que nada, yo siempre comienzo esta entrevista preguntándole a mis invitados ¿por qué educación física? ¿Por qué elegiste educación física? ¿Por qué escogí estudiar lo que estudié? Exactamente. Una linda pregunta. Bueno, para seguir con la presentación, claro, mi nombre es Fabián Prunster, tengo 29 años y toda mi escolaridad la hice en Salamanca, desde sala cuna, de hecho, hasta salir de cuarto medio. Y la verdad es que durante mi época de estudiante en Salamanca, los profesores de educación física que tuve no me llenaron el alma, la verdad, con su pedagogía. Ya. Entonces yo creo que un poco desde el contraejemplo y desde estas ganas de querer hacer las cosas bien fue que dije, ya, esto no puede quedarse así. Opino que debiesen haber buenos profesores porque el futuro está en los estudiantes. Pero muy condicionado también por nuestra realidad en la zona. Antes de entrar a estudiar pedagogía en educación física, entré a estudiar ingeniería civil plan común en la Santa María. Tenía 17 años, estaba muy perdido respecto a qué hacer tan joven. Y como salamanquino me vendieron la idea de que si trabajaba en la minera, por ejemplo, Claro. iba a poder, recién egresado, cobrar un billete importante. Claro, que es algo que es como el incentivo que te dan en Exacto. estas zonas para salir a estudiar. Totalmente, totalmente. Pero una vez que empiezo a ir a las clases de ingeniería, me doy cuenta de que no quiero dedicarme como hobby a hacer lo que me gusta, que es la actividad física, los deportes, la recreación, sino que quiero tomármelo como carrera profesional. Y un día en el cual jugué 7 partidos en en una cancha de futsal, soy arquero, dije, no, debiese estar en otro lugar ocupando esta energía, este tiempo, y Claro. decidí después entrar a estudiar educación física. De hecho, entré a estudiar con una beca que se llama Beca Vocación de Profesor, Perfecto. que en ese entonces era una beca por puntaje por la prueba de ingreso, en donde ponderabas X cantidad de puntos entre lenguaje y matemática, podías estudiar la carrera de pedagogía, cual sea, en cualquier universidad. Ya. Entonces ahí me gané la beca y pude estudiar con gratuidad. Buenísimo. Oye, bueno, yo creo que además está decir la importancia de la educación física, de hacer deporte, de cuidar la salud física. Pero igual me gustaría empezar a ahondar ya en esta temática, partiendo por tu experiencia personal en torno a las aulas, en torno a los alumnos, a los estudiantes. ¿Cómo se vive el tema de la educación física? Es un tema que tiene harto sesgo, es un tema también que genera hartos prejuicios. Me gustaría saber cómo se aborda, cómo es la experiencia que tú has tenido y, por supuesto, cuál es tu metodología de trabajo y cómo te enfrentas tú al mundo laboral ya siendo profesor. Bueno, en primer lugar, mi experiencia parte como estudiante. Como estudiante de salamanquino, en un colegio particular subvencionado, en donde tenemos cancha de tierra hasta aproximadamente octavo año básico y una infraestructura bastante carente, la verdad, sin contar con un gimnasio techado, exponiéndose a las altas temperaturas, al sol directo. A este mismo sol que ven a aquí. este mismo sol que ven acá, que es importantísimo cuidarse incluso en invierno Así del es. factor de radiación. Los rayos UV están realmente pegando fuerte. Y también desde, como decía, la carencia del material. O sea, el haber tenido pocos balones para hacer actividad física,
el haber tenido incluso profesores que no eran licenciados en educación, que podían en ese entonces hacer clases. Entonces, mi historia parte muy rural, con lamentablemente asociado al cliché de la educación rural, a la poca infraestructura y a estas ganas de no quedarse así. Desde muy joven, debido a mi otra nacionalidad, porque familiarmente soy suizo, chileno. Perfecto. Mi papá es suizo directo y yo soy primera generación. Yo desde muy joven fui a Suiza, por ejemplo. Entonces fue una locura tener 5 años y darse cuenta de que la escuela que es pública en Suiza, por ejemplo, contaba con una infraestructura para la educación física, pero de primer nivel. Y era como para no creerlo. Así Muy, como, muy, muy lejano a la realidad. de verdad, esto no es parte de un particular privado, decía yo. Y después tener que volver acá, a la cancha de tierra, a mi realidad y todo. Y desde ahí yo creo querer cambiar las cosas. El primer paso, por supuesto, fue salir de acá, de la región. Como dices tú, en la provincia del Choapa, ¿cierto? No tenemos, en el Valle del Choapa no tenemos educación superior. Para ser profesor tienes que salir de acá. Y llego a estudiar educación física en la Católica de Valparaíso. Y ese fue el primer paso, po. Abrir las grandes ventanas para ver el mundo externo, fuera del pueblo, y darme cuenta de que las posibilidades que siempre hubo eran gigantes, pero gigantes. Que podía hacer muchos deportes, distintos tipos de actividad física, que no podía hacer en Salamanca. Claro. De hecho, mis primeros intereses, una vez que entro al deporte universitario, fue formar parte de la selección de taekwondo, por ejemplo, porque nunca tuve la oportunidad de hacer taekwondo en Salamanca. ¿Y por qué no? Claro. ¿Por qué no intentarlo? Exacto, después de taekwondo me metí a la rama de natación, porque en la región existen piscinas que son de 25 metros, por ejemplo, piscinas que son olímpicas de 50 metros y la posibilidad de poder ocuparlas. Claro. Me metí a handball porque no hay ningún club de balonmano, por ejemplo. En ese entonces no había ningún club de balonmano en Salamanca. Entonces, como que parto, en vez de ser quizá un especialista en un deporte en específico, Claro. en querer ser un poco bueno en todas las Claro. cosas, para después ojalá volver y decir, oye, si vamos a pintar, tengo un montón de colores que podemos ocupar. Claro. Porque cuando a mí me tocó pintar esta escena, yo la verdad es que contaba con una paleta de colores muy pobre. Claro. Oye, y también en ese mismo sentido, de romantizar un poco esto de la ruralidad. Ya, es bacán jugar en los potreros, a todos nos gusta ir a representar nuestros colores, a mí me gusta representar Illapel, a mi equipo, pero claramente el crecimiento es limitado cuando uno piensa que jugar en una cancha que tiene el arco oxidado, el arco roto, o que no hay espacios para jugar voleibol, que no hay espacios para jugar básquetbol, o incluso otros deportes como el atletismo, que requieren de una infraestructura sólida que contenga las herramientas mínimas para poder progresar. Es muy difícil hacer deporte en esta provincia. ¿Cómo ves tú la política pública? ¿Cómo crees tú que se debería abordar y trabajar en torno a los espacios deportivos, entendiendo que la infraestructura no es suficiente, crear una cancha no es suficiente para incentivar a que la gente haga actividad física? Bueno, en primer lugar, como dices tú, la romantización existe. Yo estoy muy orgulloso de toda mi historia como estudiante salamanquino, la verdad, porque hay elementos que te lo otorga la ruralidad que no te los da en la ciudad. Exactamente. Bueno, una vida súper tranquila, Claro, partiendo claro. por eso. Tiempo para hacer deporte. por Claro, ejemplo. o sea, el cerro en mi calle, en ese sentido. Claro. Pero sí existe esa romantización que si bien incluso nosotros podemos llegar a aceptarla e internalizarla como parte de nuestra experiencia, para los que no son de esta región o de esta provincia no es tan así, porque quizá un establecimiento que quiere venir a jugar un partido de fútbol, por ejemplo, y es de, pongamos un ejemplo, de La Serena, Claro. no va a querer venir a Salamanca, que es un gran viaje, la verdad, tiene su costo asociado, Exactamente. una cuesta gigante, como para poder llegar a jugar a estos lugares donde falta infraestructura. Por ejemplo, aún hay muchas canchas que no cuentan con camarines y desde ahí podemos hablar de lo Incluso que es agua la potable, infraestructura. o sea. Incluso agua potable. Entonces, creo que es importante no solamente fijarnos como en lo que se ha hecho mal históricamente, porque todos los que hemos salido de la provincia, de la región y nos hemos dedicado al deporte, o incluso que hemos salido a estudiar, nos hemos dado cuenta de que faltan espacios y que faltan oportunidades. Claro. Pero es bonito centrarse en las cosas que se hacen bien. Y justamente es una fusión entre infraestructura y gestión deportiva. Claro.
porque una cosa es contar con los espacios y otra cosa es sacarles rodaje. Yo como salamanquino, la verdad, estoy muy orgulloso de instituciones como el Colegio Cumbres del Choapa, que desde que tienen su colegio en Salamanca y tienen canchas de voleibol, le han sacado un rodaje deportivo increíble. Hasta posicionarse a nivel nacional. Claro, de hecho, antes yo cuando mencionaba en mi entorno que está dedicado a la educación física, que yo era salamanquino, me acuerdo que decían, zona de brujos Claro. y todo, y hoy en día cuando menciono en estos mismos entornos que soy salamanquino, dicen, oye, el Colegio Cumbres del Choapa, por ejemplo, lo está haciendo súper bien en el vóley, de hecho los conozco, organizaron un campeonato, entonces es loco ver cómo es que hay un buen nivel en la ciudad de Salamanca en el vóley porque se juntaron estos dos factores, pues, una buena infraestructura con una buena gestión deportiva. Porque claro, pues no basta solamente la infraestructura, contar con un gimnasio de primer nivel, por ejemplo, si no se le saca un rodaje. Claro. Oye, hablemos de esta gestión deportiva. Por ejemplo, está muy en las manos de los políticos el tema de una población tiene una cancha abandonada, esa cancha se usa para carretear, esa cancha no se está cumpliendo el objetivo para el cual se creó, arreglémosla. Pintamos la cancha, mejoramos los aros, le ponemos luminaria, pero si no ponemos profesores, si no ponemos gente que vaya a preparar a las personas que habitan esa comunidad y que les enseñe a hacer actividad física, al final estáis transformando, le estáis mejorando el espacio para carretear a las mismas personas que van a destruir ese espacio público. Entonces, ¿cómo se hace esta gestión deportiva? ¿Cuáles son los elementos que tú identificas que son necesarios para una buena política pública en torno a la recuperación de espacios deportivos? Claro, eso lo hemos visto, cómo es que intentan pintar la fachada y vendernos que la casa es nueva, cuando por dentro seguimos teniendo los mismos problemas. Exacto. El primer lugar, y es un poco redundante, es justamente profesionalizar el asunto contando, como decía recién, valga la redundancia, con profesionales que sean adecuados. Por ejemplo, contar con monitores deportivos. No necesariamente se necesita contar en específico con la persona que es licenciada en educación y educación física como para poder sacar adelante un taller deportivo, sino que hoy en día y más que nunca existen técnicos, existen entrenadores que podrían ser parte de eso. Yo me recuerdo muy claro de un ejemplo que sucedió en Viña del Mar, en específico en la Playa del Deporte, en donde se hizo un parque de calistenia. Pero no contentos con el parque de calistenia, también se empiezan a administrar, o sea, se empiezan a organizar al mismo tiempo cursos en donde las personas pueden ir con monitores, pueden aprender sobre el entrenamiento de la fuerza, y son cosas que han tenido un resultado increíble. Desde esos mismos cursitos chiquititos, hoy en día salieron grandes exponentes. Uno de ellos, por ejemplo, hace poco inauguró un parque de barras en Barón, en Valparaíso, que también está ahora como monitor, acercando a las personas y todo. Y es que está todo asociado, porque una vez que se hacen bien las cosas, ves que hay un impacto muy positivo, no solamente en términos de salud, en salud física, sino que en salud integral también. Hoy en día es imposible no relacionar la educación física, por ejemplo, con la salud integral, con la salud espiritual incluso, y poco se habla de esto con la salud social. Porque a medida, explícanos eso, muy buen concepto. Claro, que a medida que se van abriendo espacios, a medida que los profesionales también los van divulgando, los van promoviendo, las personas empiezan a ser parte de esto y empiezan a generar una vida social en torno al deporte. Está demostrado, compadre. ¿Cómo afecta el entregarles herramientas a los niños, herramientas deportivas de motricidad, de diferente, como de fuerza, para después enfrentar su vida en sociedad? Gigante. Está letrando a la gente. Literalmente está letrando a las personas en términos de actividad física. Y le está dando posibilidades también, herramientas reales para que puedan gozar de una salud. Está demostradísimo que a medida que tú trabajas, por ejemplo, las habilidades motrices básicas en los y las niñas, va a tener un impacto directamente proporcional en esta población después en sus niveles de participación en la sociedad. De hecho, quiero hacer un enlace, porque desde lo que es la inclusión, porque nosotros queremos que todas las personas sean parte del deporte y de la actividad física, y la inclusión es que todas y todos somos parte de esto, es que es imposible no hablar sobre derribar las barreras para el aprendizaje y la participación. Que eso es hoy en día a lo que se está dedicando realmente la inclusión. Que si existe, por ejemplo, no sé,
un problema de acceso para un lugar, para un recinto deportivo, para las personas que se encuentran en situación de discapacidad, están en una silla de ruedas, por ejemplo, Claro. tengan ahora un acceso en el cual puedan ser parte de. Exactamente. Entonces, a medida que vamos derribando esto, vamos aumentando la participación. Y la participación es la vida misma, en donde decimos presente, tenemos amistades, nos movemos, estamos físicamente activos y vamos a tener un impacto en nuestra salud, pero sí o sí. Claro. Yo ahí no me quiero meter en un tema de voluntades porque yo creo que no hay que hacer reparos con cómo nos educaron a nosotros, pero claramente fuimos educados por una generación que, si bien era consciente de esto, no tenía ni las herramientas intelectuales ni las herramientas económicas para fomentar la inclusión. Por lo tanto, hacían deporte los que en el fondo tenían todas sus capacidades para realizarlo y no sé si no había tiempo o espacio para preocuparse de aquellas personas que no corrían con esa ventaja, y hoy en día nos damos cuenta de que realmente todos y todas pueden hacer deporte, todos y todas pueden mejorar su actividad física y con eso mejorar su salud. Y incluso eso hace que hayan mejorías importantes de las personas en situación de discapacidad, por ejemplo. Claro, ahí te das cuenta, por ejemplo, de que justamente estas generaciones, cuando les tocó ser ellos y ellas los gestores deportivos en la región, sus dardos los tiraron a lo que es competitivo, Claro. por ejemplo, dejando de lado todo el aspecto que es recreacional Exactamente. y dejando de lado a un montón de personas, Sí. porque yo como niño, si me doy cuenta de que no tengo las capacidades físicas las más bacanes como para poder integrar un deporte y poder tener miras quizá al profesionalismo, lo que sea, Claro. entonces digo, ya, entonces yo, y abro comillas, no sirvo para esto, Ujú. dejo de dedicarme a esto. Exacto. Por ejemplo, hay una pirámide que es muy interesante, que es la base, que es la pirámide del entrenamiento, ¿ya? Que es lo que todo entrenador personal debiese saber. Ya. Y en esta pirámide, como una especie de orden taxonómico, en el cual ordenamos las cosas como desde lo más relevante a lo menos relevante, por Ya, así decirlo, claro. tiene una base. Ujú. Y esta base es la adherencia, Ya. porque lo que busca es que las personas puedan mantenerse realizando actividad Claro. física. Entonces, si nos ponemos a pensar, son pocos los programas que existen que han podido desarrollar una adherencia en nuestra población, porque podría hallar un programa increíble Claro. en donde le dio así, pero con bombo y caja, platillo, fuego artificial y todo, a actividades durante el verano por 1 mes y medio, 2 meses, Claro. y después desaparecieron. Sí, pues, y no se mantiene, y hay mucha Claro. gente que quiso aprovechar esa instancia, pero luego no estaba. Claro. Entonces, la voluntad de ir a buscar, de salir a otro lugar, igual es difícil. O sea, hoy en día el desafío para el Estado en general es que uno pueda hacer deporte cerca de su casa, que uno pueda, que Exacto. no tengáis que recorrer kilómetros y kilómetros para llegar a un recinto deportivo donde estén las condiciones para que tú puedas ejercer el deporte que te gusta. Imagínate eso en atletismo, en, no sé, lanzamiento de garrocha, lanzamiento de martillo, gimnasia artística, gimnasia rítmica, que requieren de una infraestructura súper específica y que no se encuentra en todas partes. Es increíble porque desde la adherencia, por ejemplo, te doy firmado. No hay ningún deportista que sea profesional que haya llegado a donde esté sin haber generado la adherencia. Claro. Nosotros como seres humanos, como seres relacionales, más que sociales incluso, que establecemos relaciones, buscamos la adherencia porque es lo que nos va a permitir fijar un patrón, lo que nos va a permitir poder fijar un hábito de vida saludable. Claro. Y ojalá que esté relacionado a la actividad física, aunque no seas después un gran profesional. Claro. Pero ahí te das cuenta de que, por ejemplo, hace poco pasaron los Juegos Olímpicos. De hecho, un año histórico para Chile, con Exactamente. Francisca Crobeto bajando desde el Olimpo, la primera presea dorada para una mujer. Exactamente. Ahí podemos ver que estos deportistas han generado adherencia y es probablemente porque en los lugares en los que estas personas se crían, donde viven, existen las oportunidades para poder seguir relacionándose al deporte. Y siempre esto es multifactorial, Claro. porque una cosa es contar con la infraestructura y otra cosa es contar con otro tipo de elementos importantes, como un apoyo económico, Emocional. emocional, con tener incluso una percepción sobre la criminalidad baja hoy Claro. en día, que hoy en día se supone como una barrera para la participación. Claro. Y de hecho, si nombramos más cosas, te vas a dar cuenta de la importancia que te mencionaba recién desde la inclusión, sobre derribar las barreras para el aprendizaje y la participación. Claro. Porque a medida que vas hablando con las personas y vas preguntándoles por qué no están dedicados o por qué no están relacionados más cerca a la actividad física del deporte, te vas dando cuenta de que van saliendo barreras, pues. Claro. Que después la gente lo ocupa como excusa para no poder hacerlo. O sea, se interioriza en Claro. tu discurso en el fondo. Me queda muy lejos, no tengo cómo llegar, tengo una percepción sobre la criminalidad ahora Claro. en el barrio que es alta,
Entonces ahí te das cuenta de que existen trabas para. Ujú. Y esas Claro. son las barreras que se busca, ojalá, unas buenas políticas poder derribar. Ujú. O sea, en el fondo se genera este círculo vicioso de que yo no salgo de mi casa porque me da miedo, porque es muy inseguro allá afuera, pero si yo no salgo de mi casa y yo no utilizo los espacios, estoy dando pie para que esos espacios se sigan utilizando con fines negativos. Exacto. Es un círculo vicioso constante. Y si bien hay un gran grado de responsabilidad individual en eso, también hay instituciones que fueron creadas en la cual nosotros depositamos nuestra confianza para que se hagan cargo de ello. Y ahí es donde a mí me perturba esto, pues, de decir, estamos creando al final infraestructura para mejorarle el espacio a la gente que lo utiliza con fines negativos, porque no nos estamos haciendo cargo del activar la participación ciudadana, sobre todo en instancias importantes como el deporte. Exacto, totalmente. De hecho, podemos inyectar un montón de recursos en infraestructura, pero como lo hablábamos al inicio de nuestra conversación, si no existen los monitores, si no están los profesionales que se encarguen de generar adherencia, va a quedar ahí, va a quedar ahí solamente como, ¿cómo puedo decirlo? Solamente de adorno, ¿cierto? Claro. Y bueno, es increíble porque quiero volver a mencionar el tema de los Juegos Olímpicos porque supone un buen ejemplo en el cual yo como habitante, por ejemplo, del Valle, me doy cuenta de que estos Juegos Olímpicos me muestran una gama pero increíble de deportes. O sea, hay una diversificación genial. Claro. En esa diversificación, en esa diversidad se encuentra la riqueza. Claro. Y después yo, por ejemplo, entusiasta del lanzamiento de la jabalina, Claro. si quiero buscar acá un lugar, ¿Dónde un voy? club deportivo, atlético, en donde pueda dedicarme al entrenamiento de los lanzamientos y soñar algún día con tener una segunda medalla para Chile en el lanzamiento de la jabalina, Claro. está complicado. Sí, Y entonces eso genera, y también relacionado con lo que me preguntaste al principio por mi experiencia, eso genera mucha frustración también. Claro. Porque cuando no me funcionó ser futbolista, por ejemplo, el resto de opciones no me gustaban tanto, y no porque no me gusten los deportes, sino porque seguían siendo pocas. Claro. Y existían barreras. Exactamente. Oye, me gustaría hacer un pequeño vuelco en esta entrevista porque me parece fundamental lo que mencionabas al principio de tu paso por Suiza. Tú, cuando en determinado momento de tu vida fuiste a Suiza, un poco me lo contabas tú, desilusionado de cómo estaban las cosas aquí en Chile. Me gustaría que me contaras cómo fue tu paso. Creo que hiciste el servicio militar allá, creo que es importante también tocar eso. ¿Qué herramientas adquiriste ya que estás utilizando acá? ¿Por qué decidiste volver también? Y contarme un poquito también cómo es la vida ya en torno no solamente al deporte, sino a la calidad de vida y a cosas que tal vez se podrían replicar en este país. Bueno, contarte que una vez que saco mi licenciatura en educación, que me transformo en profesor de educación física, decido inmediatamente irme a Suiza como para poder nutrirme más del por qué le dirían primer mundo a un país como Suiza. Claro. Y por qué nosotros estamos catalogados como un tercer mundo, Claro. ¿o no? Claro, que es discriminador no, y y es terrible. y lapidario. O sea, Es terrible, pero cuando estás allá te das cuenta de que son pequeños, grandes detalles los que nos separan. Claro. Por ejemplo... ¿En qué año te fuiste Oye, para yo contextualizar? me voy de acá a finales del año 2018. Ya, perfecto. Sí, a finales del año 2018. Y apenas llegando te puedes empezar a dar cuenta de las grandes diferencias que hay, sobre todo en términos de espacio de usos públicos. Nunca voy a olvidar que llegando a Suiza, llego a un pueblo muy pequeño, se llama Weinfelden. Tendrá una población de aproximadamente unos 10.000, 12.000 habitantes. ¿Ya? Y tenían canchas de fútbol abiertas al público, con pasto, tenían multicanchas donde podía jugar básquet, handball. Habían, por ejemplo, pistas atléticas que tenían sus pistas de 400 metros, por ejemplo, que es todo el óvalo que recorre la cancha. Tenían estadios, por ejemplo, de ice hockey, que es de hockey sobre hielo. Tenían, por supuesto, su propio estadio para el fútbol, para los deportes que son indoor. Entonces, te das cuenta de que los pequeños pueblos no tenían que cumplir con la condición de alcanzar X cantidad de población. Claro, o sea, como 12.000 personas es la mitad de lo que vive en Illapel, por ejemplo. Es increíble, es increíble. Entonces ahí te das cuenta, claro, pues, acá hay oportunidades. Si no me gusta esto, tengo otra opción. Yo creo que ahí radican las grandes diferencias. Como decías tú, yo hice el servicio militar, soy paramédico de la Armada Suiza. Y fue bastante bonita la experiencia, muy cruda. Me tocó comerme un invierno en los Alpes de Suiza e Italia, donde conozco el frío de verdad y ahora esto es increíble. Siempre verano. Siempre verano, aunque el invierno acá igual es crudo. Sí. ¿sí?
Creo que lo más bonito fue tener roce social con suizos que venían de todas partes de Suiza. Ya. Y a medida que tú vas hablando con personas que son de los distintos cantones, en otras Ujú. palabras, de distintas regiones, Claro. te das cuenta de que tienen factores en común. Y esos factores en común es que todos tenían una cancha increíble indoor en sus respectivos pueblos, ciudades, donde poder hacer actividad física. Con libre acceso. Muchos de ellos con libre acceso, Ya. otros no, pero sí el factor en común estaba que todo joven suizo que fue a la escuela tenía lo mínimo. Ya. Tenía las condiciones mínimas para poder desarrollarse y después perfeccionarse si así lo querían. Ya, Entonces perfecto. es un discurso que es generalizado. Y más doloroso aún, es un discurso que te puede contar mi papá también, que Ya. vive hace 30 años en Salamanca Claro. y que en su crianza durante los años 70 en Suiza me contaba esto mismo. Claro, po. Entonces, hay algo que se ha preservado claro, durante muchos claro. años. Es como, al final es un proyecto de Estado, ¿no? No es una cosa de un gobierno u otro, sino que es una visión que tienen ellos hacia el futuro. Exacto, y es complejo también porque lo que nos sitúa como un país, entre comillas, tercermundista versus Suiza u otros países que son de la Unión Europea, aunque Suiza no es de la Unión Europea, es justamente que llevan bastante tiempo ligados a la profesionalización del deporte y de la actividad física. Y ahí te das cuenta de que probablemente son los cambios culturales los que más se demoran en instaurarse en Claro. una sociedad. Exactamente. Entonces, si nosotros no generamos la adherencia que yo te explicaba en torno al entrenamiento, la actividad física, no vamos a poder gozar de un cambio cultural en un breve tiempo. Claro. Entonces, si hoy en día vemos resultados, por ejemplo, en el fútbol, hablemos del fútbol local, por ejemplo, Claro. Brujas de Salamanca. Un O sea, clarísimo ejemplo de que se puede, partiendo Claro, por eso. claro, pero en específico es en el fútbol. Ujú. Es en el fútbol donde hay miras al profesionalismo. Hoy en Exactamente. día son punteros del campeonato nacional de la tercera división A, están a puertas del profesionalismo. Con solo una derrota en todo y el con solo una campeonato. derrota, o sea, Que fue increíble. ahora hace nada. Pero si te das cuenta, lo que tenemos para contar en nuestro valle está asociado al fútbol. Claro. Y si hubo un cambio ahí es porque culturalmente el fútbol es por lejos el deporte rey en nuestra comuna. Ujú. O sea, si tú vas a ver cuáles son los clubes deportivos que tienen más años en Illapel, en Salamanca o en cualquiera de nuestras comunas, Ujú. te vas a encontrar que es un club de fútbol. Sí, po. Entonces, imagínate lo que le esperan a otros deportes que están recién siendo visibilizados. Te quería aportar ahí con un temita. Yo, por mi trabajo, del que no he profundizado mucho, del cual ya les iré contando un poco más, tuve la posibilidad de hacer las gestiones y de participar directamente en las gestiones para que se jugara el partido de Copa Chile de Coquimbo Unido contra Coquimbo. Brujas de Salamanca. En ese entonces Coquimbo puntero. Coquimbo puntero del Sí. campeonato. Todos sabemos que el Hueso Pirata es una barra brava, es una Claro. situación compleja. Y la principal barrera era el tema de la seguridad. O sea, ¿cómo vamos a permitir que vengan ellos acá, que nos van a destruir, que nos van a saquear? Hay precedentes que son negativos, que afectan. Pero yo decía, es que si no lo intentamos, ¿cómo vamos a lograr descentralizar si no intentamos siquiera un partido de Copa Chile? Exacto, ¿Cachai? exacto. Con lo bien que le está yendo al Brujas, quizás en 2 o 3 años más estemos disputando partidos de primera B o incluso de primera A aquí, y vamos a tener que enfrentarnos todos los fines de semana a ese tipo de problemas. Tenemos que estar preparados. ¿Y cómo nos vamos a preparar si no comenzamos? El partido se realizó después de intensas gestiones a través de la delegación presidencial, de diferentes instituciones, por supuesto la colaboración de Carabineros de Chile, de la PDI, y se jugó el partido y no pasó No pasó nada, no pasó nada. Lamentablemente el resultado no acompañó, en penales, igual, sí. todo muy bien, pero no pasó nada, fue todo una instancia tranquila, súper familiar, la gente fue a disfrutar, tuvo la oportunidad de ver a un equipo de la elite chilena, o sea, que está disputando el campeonato en estos momentos, en un ambiente familiar, grato, que evidentemente va a generar expectativas, que va a generar esta ambición de los niños también de decir como, oye, el día de mañana puedo ser yo el que está ahí. Exacto. Entonces, eso, como no puede ser el miedo el motor de freno lo que nos diga no, hasta aquí llegamos. Bueno, pero el miedo es hoy uno de los factores de este problema multifactorial para la práctica deportiva y la participación de instancias deportivas como el ser un espectador. El miedo es real y frena a las personas, pero en eso dejan de hacer las cosas. Claro. Entonces, desde el eliminar las barreras para el aprendizaje, para la participación, tiene que estar sí o sí hacer todo lo que sea necesario para que esta percepción sobre la criminalidad, ¿cierto?, baje. No por nada ustedes hacen después gestiones con lo que sea la seguridad, ¿cierto?, local, para que
no pase nada, Claro. para que se tenga ese sentimiento de seguridad y que se viva la fiesta de la actividad física. Exactamente. Más allá que sea fútbol o lo que sea. Pero sí existen. De hecho, son muchos los estudios que mencionan de que algunas personas no hacen actividad física porque les da miedo volver a su casa de noche. Exactamente. Y es verdad. Y hay, así hay que mismo combatir eso, o sea, no- hay que combatirlo. desde la percepción y desde generar seguridad. O sea, son Exacto, dos cosas exacto. importantes. La inseguridad está, la delincuencia está, pero la sensación de inseguridad no se condice con los niveles de delincuencia. O sea, la gente se siente mucho más insegura de lo que realmente está pasando. Sí, y lo bonito es que estos mismos estudios también mencionan que a medida que son los ciudadanos, los pobladores de una localidad que se empoderan de los espacios públicos, aumenta la seguridad porque ya no van a ver el partido solamente 10 personas, por ejemplo, sino que... 2.000, 3.000 Ya, claro, personas. claro, y en eso hay muchas sensaciones que son positivas, hay familias completas, y ahí no ocurren cosas O sea, negativas. ahí es donde uno da el clavo y Claro. dice, ¿por qué es importante tener estas conversaciones? Porque puedes encontrar este tipo de respuestas. Nos van quedando ya 5 minutitos de programa y me quedan 2 preguntas que son muy clave. Dele. Vamos a ir con la primera, que está relacionada con algo que ya conversamos también, que es el tema de la salud integral. El deporte es una parte, pero también la buena alimentación. Sí. Antes de entrar a la entrevista, tú me comentabas el tema de cómo de los sellos de los sellos de advertencia en los alimentos y cómo estos están prohibidos en los colegios, pero la cosa en la Claro, práctica no claro. funciona tal. Me gustaría que desarrollaras un poco esto más y que se lo contaras, por supuesto, a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, es súper importante comprender que la educación física hoy en día se llama educación física y salud, porque no podemos tratarlas por separado, es imposible. Y es importante comprender de que las cosas son siempre multifactoriales. Y un gran problema es justamente la fragmentación y creer que esto se debe solamente a esto nomás, Claro. cuando son muchas cosas. Antes de hablar de la ley de los sellos y hablar de salud, está casi que de más hoy en día y con toda la información que nosotros tenemos, decir que la actividad física es la multipíldora. Claro. O sea, si La nosotros, panacea. si nosotros colocamos todos los beneficios de la actividad física en una pastillita, Claro. tendríamos filas de cuadras, pero te lo doy garantizado porque todo el mundo quisiera gozar de estos beneficios, Exactamente. entonces es directamente proporcional. Claro. Desde la salud también, o sea, hay un impacto a la salud física, ¿cierto? Hay un impacto también a la forma en la cual nos relacionamos con los otros. Hay estudios que son muy bellos también, como por ejemplo el estudio que menciona que mamás que hacen actividad física Claro. tienen hijos que son más propensos a hacer actividad física también. Claro. Incluso más que los padres. O sea, que una mamá esté ligada a la actividad física tiene un mayor porcentaje de aseguramiento Ujú. de que el hijo también sea físicamente Está activo que el garantizando padre. una generación. Entonces, imagínate, gestionamos para, por ejemplo, una junta de vecinos, pensado a apoderadas de algún lugar, de algún establecimiento, para que hagan actividad física, estamos casi que asegurando que sus hijos también van a poder gozar de esto. Lo importante es pensar la política también en el largo plazo, ¿no? Exacto. Las medidas directas, claro, influyen, pero no consiguen el impacto de una medida a largo plazo que te asegura eso, pues, una, Tal cual. 2 generaciones después. Tal cual. Y para eso hay que ser bastante, ¿cómo puedo decirlo? Detallista, ¿cierto? Saber este tipo de cosas para tomar carta del asunto. Exactamente. Saber también, por ejemplo, que esta ley que mencionas, que es la 20.606, Perfecto. no permite, por ejemplo, la promoción de alimentos ultraprocesados dentro de los establecimientos escolares. Y hoy en día Chile, por ejemplo, cuenta con un estado nutricional de sobrepeso Exacto. en nuestra escolaridad, pero gigante. Claro. Está alcanzando niveles ya gravísimos. Es gravísimo, o sea, tenemos un país que no solamente tiene un estado nutricional de sobrepeso muy importante, sino que también de inactividad física. Incluso, otro datito interesante por ahí, es súper importante atacar primero casi que lo que está relacionado con la actividad física, porque una persona que es físicamente activa y que tiene sobrepeso, por ejemplo, tiene un factor de riesgo menor que una persona que no tiene sobrepeso, pero que es sedentaria. Claro. ¿Cachai? Entonces, una persona que no se mueve, que no realiza actividad física, que no sale de su casa, Claro. es más propensa a tener incluso un evento coronario. Claro. Oye, ya vamos a irnos de cara a la última pregunta, que es la pregunta que caracteriza este programa. En Sinceros entendemos que hay cosas que no se pueden comprar, que hay cosas que no tienen un valor económico y hay cosas con las que no se tranza.
Yo quiero saber, en tu carrera, en tu desempeño profesional, en el ámbito de la educación física y la salud, ¿con qué no transas? ¿Con qué no transo? Ujú. Uf. Me podría quedar acá pensando en muchas cosas, justamente por esto, lo multifactorial. Claro. Pero lo que yo no transo es que todo lo que está relacionado a la gestión deportiva, a todo lo que está relacionado con educación, tiene que ir directamente a la participación en especial de los niños y las niñas de la vida misma. Ujú. O sea, yo lo que no transo es que la gente no le provoque alegría el poder moverse. No transo que falten la sonrisa en la cara a los niños porque están participando, están siendo parte de algo. Ujú. Esa sonrisa, te puedo garantizar, esa felicidad en nuestros primeros años de vida van a constituir un factor de adherencia súper importante para el resto de sus vidas, y vamos a tener gente moviéndose, disfrutando de lo rico que es la actividad física y sentirnos sanos, capaces de la participación. Oye, tremenda entrevista. Te dejo este último minutito para que mandes ahí un mensaje a la gente que nos está escuchando. Yo creo que es importante que desde una perspectiva profesional y joven vayamos calando los mensajes ahí con una o dos personas que se sientan impactadas. Ya estamos haciendo un trabajo, así que la cámara y el micrófono es todo tuyo. Bueno, hay una frase que me gusta mucho, que es que muchas personas haciendo pequeñas cositas pueden generar un gran cambio. No la cité al perfecto, pero se entiende. Un parafraseo perfecto. Y creo que de eso se trata, de comprender de que el trabajo no es solamente de las autoridades, sino que de todos nosotros en nuestro día a día. Yo siempre me defino como un fiel creyente de la pedagogía, que es hacer las cosas con amor, entregar conocimiento, y también me sitúo mucho desde lo que es la entrega, y el que si yo te entrego conocimiento, me quedo yo con este conocimiento y tú también, y todos ganamos, todos remamos hacia el mismo lado. Genial. Muchas gracias, Fabián, por haberme acompañado en esta entrevista. De verdad, el deporte es algo que me implica muchísimo. Yo he hecho deporte toda mi vida, principalmente fútbol, pero siempre ahí buscando otras alternativas. Muchas gracias por participar, muchas gracias por entregarme tu perspectiva, que creo que aporta muchísimo al contexto sociopolítico que estamos viviendo hoy en día. Así que yo muy feliz de haberte tenido aquí en este programa, en este tercer capítulo. Muchas gracias a todos también los que nos han escuchado y nos han acompañado capítulo a capítulo. Siempre es un honor poder compartir con gente que tiene estas buenas ideas y también, por supuesto, poder comunicárselas al resto. Muchísimas gracias por la invitación. Como te decía al principio, cualquier vitrina es una vitrina para poder decir presente, invitar a la gente a participar de la fiesta de la vida y de lo lindo que es movernos, que de verdad tiene un impacto positivo por donde se le mire. Así que a derribar las barreras que nos impiden el aprendizaje y la participación. Exacto. Chaito, que estén muy bien y nos vemos en el próximo capítulo de Sinceros.